Ok. Bueno, ahora sí, chiquillos, chiquillas, muchísimas gracias por conectarse. Espero que nos podamos entender todo muy bien y cualquier cosa, si tienen alguna duda o empiezo a hablar muy rápido, entonces me jalan el aire y me dicen, ¿verdad? Para que todo salga bien. Bueno, les voy a poner la presentación. Ay, espérense que porque se me puso esto aquí, ya no pude. Ok, vamos a ver. Déjenme organizarme aquí con las vistas para poder ver todo yo también. Bueno, hermanas y hermanos, hoy me toca hablar un poquito de cómo organizar los datos personales. Es una clase un poco básica, sin embargo, no importa cuántos años tengamos de estar haciendo historia familiar ni qué tan robusto tengamos nuestro árbol, son cosas que debemos repasar y tener siempre muy pendientes, ¿verdad? Entonces, pues, esto es una guía práctica, ¿verdad? Digamos, para mejorar la precisión y la coherencia de nuestro árbol familiar. Eh, ¿Alguien querría leer esta cita que viene acá? No sé si el hermano Jorge Acevedo tal vez pueda. Sí, sí, claro. Dice Dale. guía práctica para mejorar la precisión y coherencia en tu árbol familiar. Un árbol bien organizado es una historia bien contada. Muy bien. Precisamente en mi barrio, gracias hermano Jorge. En mi barrio estamos teniendo algunos talleres, ¿verdad? En armonía con toda esta situación de que merecen ser recordados y el énfasis que se viene haciendo en una fecha tan significativa como el Día de los Muertos en América Latina, ¿verdad? Cómo eh, organizar y tener los datos, que ser preciso, pues es parte de mantener viva hasta a nuestros antepasados con nosotros, ¿verdad? Su memoria y pues queremos contar una historia bien contada. Entonces, por eso necesitamos entender la importancia y cómo organizar esta información. Pues el objetivo es ese, precisamente, ¿verdad? Y que sean la información clara, consistente, ¿verdad? Que si tengo por aquí que son 5 hijos, pues que me aparezcan los 4 hermanos de la persona, ¿verdad? Para que calce todo muy bien. Aprender las buenas prácticas que yo siempre les digo, ¿verdad? Este, que es tan importante porque el Family Search es algo comunicativo, ¿verdad? Es algo, colaborativo, que no solamente yo estoy metiendo información en mi árbol, sino que también hay muchas otras personas de otros vínculos que están metiendo información constantemente. Y también descubrir algunas herramientas dentro del Family Search que nos ayuden a organizar esta información. Muy bien, el principio clave es precisión antes que cantidad, ¿verdad? Y con esto les voy a contar una historia. Bueno, no se trata de quien tenga más nombres en el Family Search, ¿verdad? Nosotros hemos hablado, yo les he comentado bastante, ¿verdad? Que este, en Costa Rica tenemos muchos migrantes que vienen de Nicaragua y que a veces se complica un poco, ¿verdad? El poder conseguir esta información. Y a veces la gente se siente un poquito mal y es completamente natural y entendible, porque de repente hay una hermana que dice, ¿verdad? Ah, no, ya yo me ligué hasta Adán y Eva, ¿verdad? Porque entonces empiezan a hacer ciertas genealogías y algunas personas se guindan de genealogías que tal vez fueron llevadas a Europa por los judíos, ¿verdad? Sefardíes en su mayoría. Y entonces ellos tienen estos registros y estos libros que están hechos en piel de cordero y toda la cosa, ¿verdad? Entonces a veces uno se puede, como decimos aquí, apachurrar. Se puede uno sentir un poquito mal porque tal vez yo tengo muy poquitos nombres, pero no importa. En el Evangelio la cantidad no importa, pero sí importa que hagamos todo con orden y que entonces lo que necesitamos es tener estos datos verificados, ¿verdad? También, bueno, es importante que cada persona en nuestro árbol
tenga fuentes, ¿verdad? Hemos hablado bastante también de las fuentes o evidencia que respalden esta información. Y que lo importante es evitar duplicados, suposiciones sin fundamento. Entonces yo les quiero contar, ¿verdad? Porque no tengo la imagen de mi árbol en esta persona ahorita en particular, pero les había comentado pues a los que estuvieron en esa clase que había un señor de mi árbol familiar que tenía el nombre del papá y el nombre de la mamá. No traía información de su papá y su mamá, pero venían los nombres y yo buscaba y buscaba y le daba registros y ampliaba la búsqueda y cambiaba un nombre, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que de repente era un Vargas con V y viene un Vargas con B. Y, y era muy bonito ver el árbol expandido hasta esos dos, ¿verdad? Bueno, resulta que en uno de los registros que revisé aparecía que esta persona no tenía papás, ¿verdad? Que había sido llevado o presentado en la iglesia con una señora, ¿verdad? Que no era su mamá y entonces decía de padres, ¿cuál era la palabra exacta? Como no especificados, algo así era lo que es. Entonces tocó borrar ese supuesto papá y esa supuesta mamá porque yo no encontré ninguna fuente que dijera que efectivamente estos dos señores eran su papá y su mamá. Si en algún momento alguien encuentra un registro, ¿verdad? Y resulta que sí eran, pues enhorabuena. Pero yo dediqué un tiempito considerable a verificar y tratar de encontrar la información, entonces no puedo hacer suposiciones. Y también les comenté, ¿verdad? En otra ocasión, de que cuando yo empecé a hacer historia familiar, empecé con un señor que se llamaba Don Misael Alfaro, un señor que yo aprecio muchísimo, ¿verdad? Porque mis papás me inculcaron la historia familiar y él como que terminó de enamorarme. Pero él tenía esta particularidad de que, digamos, yo tenía el nombre del papá y la mamá, que pues sí estaban verificados porque venían en el acta de nacimiento del hijo, ¿verdad? Pero no conseguíamos información de papá y mamá. Y él me decía, ay, pongámosle una fecha aproximada. Póngale mil, no sé, 1820 aprox. Y a la mamá póngale 1821 aprox para poder bautizarlos. Y yo lo hacía, ¿verdad? Yo era una chiquilla de 18 años y yo le daba bimba, como decimos acá. Bueno, pues resulta que después tocó, ¿verdad? Meterse y zambullirse en textos y todo, pues porque eran suposiciones sin ningún fundamento. ¿Cuál era el fundamento histórico? Que tal vez tenían 20 años cuando se casaron y que el hijo nació al año siguiente. Entonces, pero realmente no había ningún fundamento histórico que pudiera yo decir, ah, pues sí, tenía tantos años o sí nació en tal fecha. Era como un afán, ¿verdad? Pues bueno, de querer tener completas las cosas. Sin embargo, pues uno aprende con los años, ¿verdad? Los tiempos cambian, la tecnología mejora, los recursos se vuelven más hermosos. Y bueno, ya eso no se hace, ¿verdad? No es una práctica sana. Yo nunca lo he recomendado, ¿verdad? Yo soy de las que pasan horas ahí escarbando como con peine. Y es muy importante, precisión antes que cantidad. Puede que nos sintamos un poquito mal, pero vean, yo les quiero, digamos, hacer partícipes de esta promesa de que Elías nos abre el camino. Entonces, si alguna vez les llega esa tentación, ¿verdad? De querer no ser tan precisos, no cedamos a la tentación, ¿verdad? Y tengamos un poquito más de fe. Bueno, vamos a ver ahora con el orden de los nombres. Vamos a empezar. Yo le dije a la hermanita que no, a la hermanita Ángela que no había puesto tantas imágenes acá en la presentación esta vez, porque pues lo estoy trabajando desde la compu y yo dije, mejor les enseño allá en el Family Search. Entonces vamos a ver el orden de los nombres. Tenemos que escribir los nombres completos, tal y como aparecen en los registros. Eso es lo primero. Y cuando yo digo los nombres esos completos es tal como aparecen en los registros. Vean, ¿qué es lo que pasa? Que puede que yo soy Carol María
Arias Vargas. Y ustedes ya saben que en América Latina la gente tiene hasta tres nombres. Mi abuelito, entonces ahí les voy a enseñar, ¿verdad? Voy a quitar esto un momentito y les voy a enseñar a mi abuelito materno. Este señor, véngase para acá, se llama Juan Jorge de Jesús. Y a él solo le decían Jorge, ¿verdad? Él nunca nadie le dijo el Juan, nunca nadie le dijo el de Jesús, ¿verdad? Yo fue haciendo historia familiar, ¿verdad? Muchísimos años después que pues sabíamos que él era Juan Jorge de Jesús. Entonces yo tengo que poner el nombre ahí, así tal como aparece en el registro. Si en el registro, por ejemplo, dice MA, que ya nosotros, por supuesto que sabemos que es María, como en mi caso, ¿verdad? Que yo soy Carol María, yo debería de poner en el registro Carol María y en la fuente especificar Carol MA, ¿verdad? Y vamos a ver acá, está un poquito lento, me imagino que es por el internet. Mi hijo está aquí, están haciendo un trabajo, entonces estamos muchos, creo, conectados en el internet. Acá, por ejemplo, donde viene en nombres de Juan Jorge de Jesús, este, yo le puedo dar, como ven acá en el lapicito, editar nombre, ¿verdad? Vean ahí todas las fuentes de mi abuelito. Y vean que viene título, bueno, aquí nosotros no tenemos título, Juan Jorge de Jesús, que es el nombre de pila, Vargas Gómez. Aquí no tengo razón por la que, aquí bueno, vienen todos los cambios, etcétera. Pero yo puedo ponerle, digamos, en una nota, se adjuntó así porque aparece en tal registro, ¿verdad? Em, digamos que aquí hay muchas fuentes, entonces no me voy a ir a cada una de las fuentes, ¿verdad? Ahí, pues ya les dije que se puso. Debí haberle tomado foto porque yo diciendo, no, voy a trabajar desde la compu y vean cómo me está Ahí rayando. hay una que dice sus tres nombres, ¿Perdón? una fuente con sus tres nombres. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí están las fuentes donde viene Juan Jorge de Jesús. Ajá. Pero, digamos, cuando decimos en otra información, digamos que, ¿verdad? Así es tal cual aparece en el registro, pero digamos que tal vez pasa, que la persona se llama María Delia. Tengo una tía, María Delia, y es María Delia, ¿verdad? Pero ¿cómo le decían a la tía María Delia? Bueno, tía María Delia, si tengo otro nombre, le puedo agregar aquí. A su hija que también se llamaba María Delia, le decía la Kika. Entonces yo, si a mi abuelito le decían otro nombre, yo puedo agregar un nombre alternativo, ¿verdad? Vean que yo puse aquí conocido como Varguitas, porque a él, este, allá en su barrio y en su época, solo Varguitas le decían, ¿verdad? Entonces yo puedo agregar estos nombres. Digamos que de repente en el registro, yo tengo una amiga que ella tiene de segundo nombre, ella se llama Gerarda y no le gusta Gerarda. Entonces, bueno, en el registro yo pongo Gerarda, conocida como, ¿verdad? No importa. Y si tiene otros nombres, los podemos agregar en agregar un nombre alternativo, ¿verdad? Porque a veces, no sé, le dicen, se llama Alonso y le dicen Guille, ¿verdad? A mi esposo, esto les voy a contar una nota muy graciosa, ¿verdad? En su trabajo, bueno, mi esposo se llama Alonso. Cuando él estaba en la universidad, le decían Guille, porque hace muchos años había una fablita que se llamaba Los Pitufos. Y había dos personajes que eran Guillermín y Pablo era, ay, por estar pensando se me fue. Y entonces a él le decían Guille porque siempre andaba con el otro que era así más alto y rubio y él un poquitico más morenito y de pelo más oscuro. Cuando llegan a trabajar, él tiene un compañero en la universidad que solo le dice Guille. Entonces, entre sus compañeros de trabajo empiezan a llamarlo Guille. Él se llama Alonso, que no tiene nada que ver con Guille ni Guillermo.
Y entonces le pasó una vez que llegó una secretaria y le dice, mira, Guille, vos que conoces aquí a todo el mundo, ¿quién es este Alonso Alvarado? Y él se muere de risa porque le dice, soy yo, Carmen. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Usted no se llama Guillermo? Y él le dice, no, a mí me dicen Guille, pero yo me llamo Alonso. Bueno, nombre alternativo a mi esposa hay que ponerle ahí Guille, porque hay un grupo de personas que solo lo conoce por Guille. O por ejemplo, gente que tiene dos nombres y entonces cuando llega a ciertos círculos le dicen solo el nombre de pila y tal vez usa el segundo nombre, como mi abuelito, Juan Jorge. Bueno, todo el mundo le decía solo Jorge, ¿verdad? Bueno, volvamos a la presentación. Ay, 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 ahí que les estaba ya mostrando. Muy bien, entonces ya les había dicho, ¿verdad? Que hay que poner los nombres tal cual aparecen en los registros oficiales. Es mejor no poner diminutivos o apodos, ¿verdad? En la partecita de arriba donde se los enseñé. Esos dos registros, ¿verdad? Si el registro usa variantes, lo ponemos en agregar un nombre distinto, ¿verdad? Un nombre alternativo. Porque eso también es importante, pienso yo, de preservar. Bueno, es un dato curioso y yo agrego la nota incluso de en recuerdos esa anécdota tan divertida, ¿verdad? Me imagino que a mis nietos y bisnietos les hará mucha gracia. A mí me hace muchísima gracia, ¿verdad? Que ella llegara y decirle, ¿usted conoce este? ¿Quién es este Alonso? Y soy yo. Entonces, pues lo preservamos, preservamos el recuerdo, preservamos la memoria precisamente, este, de la persona. El sufijo que viene ahí no es un apodo, sino, por ejemplo, cuando las personas tienen algún título nobiliario. Entonces, Sir, ¿verdad? Por ejemplo, en Inglaterra pasa muchísimo que se les otorga el título de Sid, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, estos son estos sufijos o títulos que aparecen ahí, ¿verdad? Pero sí, en apodos, que es importante preservar esa parte de la historia, en agregar nombre alternativo y ponemos el por qué le dicen ese apodo, ¿verdad? El príncipe, ay, ahora me voy a acordar. Muy bien, entonces ahí ya esta parte sí la pasamos ahí. Y que también, ¿verdad? Que es muy importante esa sección de otros nombres o nombres alternativos. Eh, Aquí en Costa Rica, y yo creería que es como en toda América Latina, las mujeres no perdemos nuestros apellidos cuando nos casamos. Ya ahí me sacan de dudas mis otras congéneres de América. Pero bueno, en Costa Rica yo soy Arias y entonces yo soy la hermana Arias, porque aquí yo no adopto el nombre de mi esposo, ¿verdad? En esto sí quiero hacer como el anuncio, ¿verdad? Que yo sí considero muy importante, que una cosa es la cultura de la iglesia y otra cosa es la doctrina de la iglesia. Culturalmente en la iglesia muchas hermanas toman el apellido de sus esposos. Eso no es parte de la doctrina de la iglesia, es parte de la cultura de la iglesia. Y yo lo entiendo y yo no lo critico. Simplemente yo me casé con mi esposo, pero yo sigo siendo Carol Arias. Y ese es mi apellido y yo no lo cambio, ¿verdad? Este, y pues yo meto el Vargas, aquí no me cae, pero pues el Vargas que es el de mi mamá. Entonces, pero yo sé que hay otras, en otras latitudes, pues la mujer, por un asunto legal, toma el apellido de su esposo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí podemos preservar, que es muy importante. Yo no sé cómo hacen historia familiar en Estados Unidos, ¿verdad? Nunca he averiguado, pero yo digo que eso debe ser un colocho si yo no me sé cuál es el nombre de soltera, ¿verdad? De la persona. Entonces, puede ser complicado y por eso es tan importante mantener un registro de toda esa información. Muy bien. Esto sería la parte de, ay, perdón, hermanos, la parte de los nombres. Ahora, vamos con la parte de fechas y lugares, ¿verdad? Em,
ahora que hemos estado trabajando tanto con la aplicación esta Participar, hermana Kendi levantó la mano. Hermana Kendi, no sé si le... Sí, Ajá, sí, buenas noches, hermana, mucho gusto. igual. Yo soy de Honduras, pero quería hacerle una consulta. Ujú. Nosotros con mi esposo nos sellamos el año pasado, Sí, entonces he tenido un poco de dificultad en agregarlo a, ¿cómo se llama? Al árbol, ajá, porque este, o sea, yo añadí, o sea, mi hijo ya estaba añadido, ¿verdad? Porque el sí. mismo día que me bauticé yo, se bautizó mi hijo, el mayor. Después Ujú. yo tuve a las dos niñas que tengo. Entonces, a ellas las puse, no hay problema. Pero para añadir a mi esposo tengo problemas porque me sale como que fuera mi hijo. Entonces, no sé si es que yo me tengo que poner, no mis nombres completos, sino que Kendi Sagastume, para que así pueda aparecer en la misma línea, así como pareja. Sí, No sé sí, cómo hermana, hacer. Ajá, hermana, es dígame. posible que sea eso. No, no sabría exactamente, digamos así, cuál sea el problema. Hay varias Sí, cosas que tal vez le ayuden a que tenga un poquito más de claridad con este tema. Le voy a enseñar mi árbol, tal vez así me resulta un poco más fácil. El árbol de Family Search tiene, digamos, las políticas para em, conservar la confidencialidad de las personas, la identidad y todo esto por asuntos de seguridad es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando somos las personas vivas, ¿verdad? No aparecen en el árbol los registros, no aparece en el árbol el registro de los convenios. Vean, le voy a enseñar, digamos, mi persona. Yo estoy, bueno, sellada a mis padres y sellada a mi esposo, ¿verdad? Y si usted ve aquí, por ejemplo, en ordenanzas, ¿verdad? Esta persona vive, las ordenanzas para ellos no están disponibles. Entonces, aunque ya yo estoy, bueno, pues obviamente estoy bautizada y confirmada y tengo mis investiduras y mi sellamiento a mi esposo y a mis padres, no aparece. Entonces, probablemente sea por eso, porque su esposo todavía está vivo y entonces tiene ahí un problema para encontrarlo. Como digo, hermana, vea, yo me sellé con mis papás, ay, que mi mamá me salve, en 1992. Ay, ya ven, ya yo metí las patas porque yo creo que fue en el 92, pero no me acuerdo. Nos sellamos en Guatemala y tengo muy vivo todo el recuerdo, pero no la fecha exacta. Entonces no va a aparecer. ¿Por qué? Porque yo estoy viva. Entonces, los detalles de mis ordenanzas no aparecen acá, ¿verdad? Este, voy a meterme para que usted vea, por ejemplo, a mi papá, porque puede que tal vez sea eso, hermana, puede que usted tenga mucho problema de localizar a su esposo porque él está vivo. Cuando las personas están vivas, ahí prácticamente que no se puede hacer mucho. Entonces, él es mi papá, que ya él falleció. Y si usted se da cuenta, están hechas todas sus ordenanzas. Aparecen, ¿por qué? Porque él ya falleció. Entonces, este registro sí está. Su bautismo, confirmación, investiduras, este, y el sellamiento a padres. Vea que no aparece el sellamiento a la esposa, que es este, ¿verdad? Sellamiento al cónyuge dice no disponible. Bueno, ¿qué pasa? Ellos se sellaron hace años. Lo que pasa es que mi mamá está viva. Entonces, como mi mamá está viva, por un asunto de confidencialidad, todavía no aparece. En el futuro muy, muy, muy lejano, cuando mi mamá fallezca, ¿verdad? Entonces ahí sí va a aparecer y ya le va a aparecer a mi mamá esta ordenanza. Entonces, tal vez, hermana, creo que pueda ir por ahí un poco el enredo. Si le aparece como hijo, entonces usted tiene que borrarlo,
y agregarlo en el árbol directamente como su esposo, ¿verdad? Yo eliminaría a la persona porque de por sí los vivos, digamos, pues no hay ningún registro de ordenanza ni nada todavía. Pero no sé si, hermana, eso responde su pregunta, un poquito, por lo menos. No sé. Y veo que la hermana Blanca Cárdenas también tiene la mano levantada. Sí, hermana. Para la hermana que estaba preguntando de su esposo, si su esposo está vivo, ella lo tiene que ingresar manualmente. Aunque su esposo tenga su árbol genealógico, él no puede, o sea, no puede ingresarlo por ID, tiene que ingresarlo como otra persona, por decirlo así, agregar una persona más a su árbol. Ya cuando muera, pues ya se hace como que se adjunte, ¿no? En el mismo ID, pero tiene que ser manualmente, Ujú. porque está vivo, solo que Y, estuviera y, muerto. ujú. Y algo que también va a suceder es que, por ejemplo, digamos que la hermana, digamos que usted tiene 3 hijos. Entonces, Y a lo mejor usted uno se tiene llama igual que agregado el al esposo. esposo. Exacto, entonces el hijo tiene agregado manualmente a su papá y el otro hijo y el otro hijo. Entonces, cuando su esposo en un futuro muy lejano, insisto, fallezca, va a tener 4 duplicados, ¿verdad? Eso es algo Exactamente. que sucede. Y entonces lo que hace uno es pues unificar, ¿verdad? Por razones por las cuales estos duplicados, bueno, ya pone uno la información esencial, ya eso digamos es, pues ya es Ajá. otro tema, pero Así pues es, como por ahí es donde va la situación, ¿verdad? así es. Y a lo mejor el hijo se llama igual que el esposo. Entonces, por eso le Ujú. sale que tiene un hijo con ese nombre. Sí, Pero bueno, no sé la sí, situación sí, real. Pero, hermana Carol, le quería comentar sí. algo. Claro, En hermana, adelante. en los registros de la iglesia, Ujú. nosotros, esposas, estamos en un grupo familiar. Entonces, Sí. si yo abro mi grupo familiar, mi nombre dice, mi esposo es Miguel García, yo me llamo Ujú. Blanca Cárdenas, ¿no? Entonces, Sí. mi nombre dice García de Cárdenas Rivera Blanca. En los registros de la iglesia, el nombre del esposo sí está, ¿sí? Aunque nosotros Sí. Sí, usemos nuestro... aparecemos en su grupo familiar, sí, ¿verdad? Pero por eso les decía que, digamos, legalmente seguimos teniendo nuestro nombre. Bueno, ay, perdón, Entonces, legalmente a lo mejor no, pero por ejemplo en México yo tengo ¿cómo se dice? No en el acta de matrimonio, te daban la epístola de no sé quién, se me fue ahorita el nombre, y te daban ese papelito y ahí sí decía Blanca Esther Cárdenas de García. Ahí sí, de García. en ese papelito, la epístola de, no, de Melchor Epístola Ocampo, de ya me Melchor acordé. Ocampo. La No. epístola de Melchor Ocampo, que era así como un instructivo para el matrimonio, y ahí sí Ajá, decía, ajá. ahí sí dice Blanca Esther Cárdenas de García, que yo jamás me he puesto el de García, ¿eh? Yo siempre soy Blanca Cárdenas Rivera. Entonces, hasta mi Usted es de esposo las no mías, hermana. me dice, es que eres García. Le digo, no, pero bueno, No. era nada más ¿cómo se llama? Una, Curiosidades, curiosidades. bueno, pero una, como observación de que en los Claro. registros de la iglesia sí tenemos el nombre del esposo primero. O Miren sea, qué si ustedes, curioso, hermanas. Eso es muy curioso, ¿verdad? Porque, bueno, en el mío aparezco yo como Carol María Arias Vargas. Punto. pero Eso fue, vea, eso no ha está en su sido, grupo familiar. sí, aparezco en el grupo familiar de Alonso, pero no aparezco de Alvarado. Y eso ha Ah, sido, ok. vean, es todo un tema, ¿verdad? Porque, bueno, esta es una conversación un poco coloquial que tal vez no tiene mucho que ver, pero yo fui a hablar hasta con el presidente del templo y yo le dije, Bueno, vea, hermano, si a,
Yo soy, bueno, yo tengo 46 años y toda la vida he sido miembro de la iglesia y he procurado, ¿verdad?, vivir bajo los preceptos del Evangelio. Entonces yo le dije a él, si es que existe una instrucción y a mí no se me ha instruido, quiero ser instruida, ¿verdad? Porque yo no voy a pelear con nadie, pero a mí pues que me digan, como decía, pues dónde está escrito, ¿verdad? Entonces el hermano, no hermana, eso, era un presidente súper lindo, ¿verdad? Y me viejitito hermoso. No, hermanita, eso no es ningún problema. ¿Usted qué nombre quiere tener en su gafete? Y yo, Arias. Perfecto, hermana. Eso no es ningún problema. Entonces yo le dije, no, vea, hermano, yo quiero saber, o sea, si hay una instrucción que a mí no se me ha dado, que se me instruya y yo voy obediente. Entonces yo por eso le digo, bueno, yo estoy muy contenta con el Arias y vamos a retomar y volvemos a las fechas y lugares. Y mi mamá ya me dijo que fue en el 91, ¿ven? Entonces ya, pues, nos sellamos en el 91. No aparece, como les decía, en el registro, porque nosotros, bueno, mi mamá está viva y por supuesto no aparece que yo tengo ninguna ordenanza y como les digo, pues yo tengo todas, ¿verdad? Más bien. Ok, entonces, en fechas y lugares es muy importante poner las fechas estandarizadas. Y como les comentaba, em, a veces, digamos, bueno, los meses, ¿verdad? Si ponemos que del 10 o ponemos de octubre, el día que venga y el año. Muchas veces no tenemos día, entonces pues igual, nada más ponemos septiembre, octubre del 1820, ¿verdad? Y pues lo más importante es el año. Ya si no tenemos ni día, no tenemos ni mes, pues entonces 1820. Y por supuesto, cuando estén disponibles. A veces, por ejemplo, sí hemos hecho suposiciones, pero no infundadas, ¿verdad? Como las que les conté al inicio, sino que de repente en el acta de función, dice, bueno, fulanita de tal, hay una que está así, ella murió porque tenía un cáncer en el estómago y tenía 82 años y viene el año en el que falleció. Entonces, bueno, yo tiro, ¿verdad? Y hago la resta menos los 81 años y ya entonces tiro el año de nacimiento. Pongo solo el año porque no se tiene más información. Y bueno, si seguimos indagando y tenemos la bendición, tal vez con esa fecha, ¿verdad? Ponemos un añito más por aquí, por allá y podemos tal vez encontrar un acta de nacimiento. Pero por eso es tan importante poner las fechas tal como aparecen, ¿verdad? No hagan esos cálculos que hacía yo hace muchos años. Bueno, dice, si no tenés toda la información, marca la estimación, que eso sí, ¿verdad? Nosotros le poníamos aprox, bueno, hay que poner antes de 1900. Bueno, ¿cuándo nació? ¿Cuándo falleció? Tal vez no precisamos la fecha, pero la tía abuela se acuerda que el otro tenía tantos años o que el otro tiene que haber sido en tal fecha, porque fue antes de la Primera Guerra Mundial. Ah, ven, entonces ahí sí podemos hacer este tipo de estimaciones porque tenemos un fundamento. Y lo más importante, chiquillos y chiquillas, por qué esta información es correcta. Y ahí hacemos la aclaración de por qué estamos poniendo aprox o por qué estamos poniendo antes de, ¿verdad? Porque es importante que la gente sepa, bueno, es que la tía abuela se acuerda o se acordaba que era antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa información, uy, es también valiosa y hermosa de preservar y hagamos una nota bien grande donde pongamos cómo era la tía abuela y toda la información que la tía abuela nos da. Acuérdense que estamos tratando de hacer historia familiar, no solamente obra del templo, que esa es la finalidad, pero es parte, ¿verdad? Disfrutemos el camino también. Y bueno, por supuesto, hay que usar el formato estándar que nos da el Family Search. Vean, Costa Rica. Había que poner hace algunos años. Bueno, ahora ya sabemos que podemos poner 3 lugares. En algunos casos el Family Search nos admite 4 lugares, pero el estándar son 3 lugares. Bueno, yo lo voy a decir así como lo tenemos en Costa Rica. Ustedes hacen la conversión a sus países. Cantón
provincia, país. Entonces yo voy a decir Pavas, San José, Costa Rica, ¿verdad? Barranquilla y Colombia. Y entonces, si nada más tenemos uno, Perú, ¿verdad? Ahí vamos. Sé que podemos poner más información antes de la primera coma. Yo puedo poner algo como, por ejemplo, Hospital San Juan de Dios, coma, San José, Costa Rica. Hay algunos hospitales que están registrados, algunos barrios que están registrados, pero lo más importante es buscar el estándar que nos da el Family Search. Esto es importante porque recuerden que queremos hacer las cosas a la manera del Señor. Y mientras más estandarizado esté, mejor se preserva la información, ¿verdad? A veces hemos perdido información cuando hacen los cambios de plataformas y muchas de esas veces esta pérdida de información precisamente se daba porque no se había seguido el estándar. Entonces, también seguir el estándar nos da esa seguridad de que si de repente hay un cambio en el formato de la aplicación, podamos preservar de una mejor manera la información que tanto nos ha costado tener. Y bueno, otra cosa que es muy importante también es verificar, ¿verdad? Que el lugar corresponde con el nombre histórico. Aquí, como les decía, San José, Costa Rica, en lugar de solo San José. Ay, chiquillos, es que hay un montón de San José por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay hasta un San José allá en Estados Unidos y ha pasado, ¿verdad? Que de repente la Papa gente San cree que José de está... Puerto Rico, hermana. Sí, es que esto le iba a decir San San José José de de Puerto Rico. California. Entonces dice uno, ¿de cuál de todos los San Josés? Vea, les pasa hasta los que hacen reservas en aviones, que de repente dicen, pero ¿cómo Costa Rica? Hay una española muy famosa que cuenta la historia de que ella iba para San José, California, le dio, estaba muy triste, venía en una ruptura amorosa, ojos llorosos, puso San José, y cuando se dio cuenta estaba aquí en Costa Rica. Por dicha, la experiencia no le fue tan mal y Costa Rica es un país bellísimo para visitar, pero ella cuenta de cómo ella esperaba llegar a Estados Unidos y llegó a un país tropical, ¿verdad? Entonces, bueno, precisamente por eso es que es tan importante, ¿verdad? Tener los lugares estandarizados y asegurarse de que es de Costa Rica. Muy bien. La otra son las relaciones familiares, como estaba diciendo ahorita la hermana Kendi, ¿verdad? Si no me equivoco. Ay, qué complicado. Bueno, me aparece como un hijo. El otro día que estábamos en un tallercito me dice, es que este es mi papá, pero me aparece como que si fuera mi tío. Entonces, bueno, ay, bueno, ahí hay que ponerse, a veces, hermanas y hermanos, vean, de verdad que a veces es más complicado arreglar esas cosas que buscar información nueva, ¿verdad? Este, Ahí entonces, por eso dice, bueno, revisa que cada persona esté vinculada correctamente con sus padres, con sus cónyuges y con sus hijos. Es complicado y todos hemos cometido esos errores y a todos nos han pasado esos chascos. O sea, por algo nos lo están diciendo, ¿verdad? Por algo lo estamos aprendiendo de nuevo. Este, a veces cuando trabajamos desde el teléfono puede ser un poquito más complicado, ¿verdad? Yo lo sé, pero no todos tenemos la oportunidad de tener una computadora y el teléfono es utilísimo y hay que sacarle provecho. Entonces, hay que ir despacio. Yo le digo a mi sobrina cuando viene y la estoy cuidando y yo, despacio, ¿verdad? Este, y a veces a nosotros nos pasa y a mis estudiantes, yo soy profe de español y cuando mis estudiantes están aprendiendo los complementos directos e indirectos, a veces quieren hacerlo así como en el arillo, despacio, paso por paso, ¿verdad? Calidad antes que cantidad. Esa es la meta de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo despacio. Cometemos errores, no pasa nada. Vean, aquí eliminamos a la persona, eliminamos el vínculo y simplemente lo volvemos a agregar, ¿verdad? Em, a nosotros nos pasó, por ejemplo, que no recuerdo, alguien unió a mi abuelita, que se llama Nelly, con su hermana mayor, María Nelly. Esta María Nelly murió antes del año
y a ella se le hicieron su grupo de ordenanzas y sus cosas, y a mi abuelita por este lado otras ordenanzas y sus cosas, ¿verdad? Y alguien que no sabemos quién fue, porque no es como de nuestro núcleo familiar, ay, las unió. Uy, chiquillos y chiquillas, vieran lo que costó desenredar esa combinación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues pasa y por dicha, todo podemos arreglarlo, todo tiene solución, ¿verdad? Entonces, despacito pudimos ir desenredándolo ahí. No pasa nada, se sigue adelante. Bueno, aquí cuando tenemos estos duplicados, evitarlo, ¿no? Hermanos, a veces no lo podemos, y hermanas, no podemos evitarlo, ¿verdad? A veces se van a dar, este, en América Latina, yo digo porque pues es lo que conozco, creo que en otros lugares tal vez la cultura es un poco diferente, pero aquí tiene el mismo nombre el abuelo, el hijo y el nieto, ¿verdad? Entonces está que el Jorge, Jorge y Jorge, porque pues en mi familia está mi tío Jorge, su hijo Jorge y Jorge Honorato es su otro hijo. Entonces, ay, ¿cómo no nos vamos a enredar? ¿Cómo no nos vamos a complicar? Bueno, si vamos despacito y metemos nacimiento y defunción y nombre y nacimiento, lugares, mientras más información metamos, más posible es que no desenrede, que podamos desenredar esos duplicados. Y bueno, pues si tenemos posibles duplicados, revisar la información muy despacito. ¿Por qué? Porque por lo menos yo les abro la práctica acá en Costa Rica, que entonces esta Nelly se murió, María Nelly. Ay, pero es que el nombre les encantaba. Y entonces tienen otra embarazo, sale mi abuelita y le dice, ay, Nelly. Entonces vean qué complicado, como que mi hermana mayor era Nelly y yo soy María Nelly y yo soy Nelly, ¿verdad? Entonces, la gente puede pensar que es un duplicado porque puede que incluso nazcan en el mismo año. Una nació en enero y la otra nació en diciembre. Eso es completamente factible, ¿verdad? Entonces, la gente dice, ah, mismo año, es la misma. Hay que ir muy despacito, peinar muy bien para poder evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? Muy bien. Cuando haya dudas, porque pues como en este caso podemos tener dudas, bueno, podemos ponerle probable o en investigación. Razones por las cuales esta información, bueno, no estoy segura, tengo algunas dudas, estoy investigando más, pero esta es la información que he encontrado hasta el momento. Y añadir fuentes. Esta es la forma más eficaz que tenemos precisamente de evitar todos estos problemas, añadiendo fuentes de matrimonio, de nacimiento, de defunción, ¿verdad? Acá tenemos fuentes y evidencias, dice, cada dato debe tener al menos una fuente confiable, ¿verdad? Ya hemos hablado, creo, bastante de los registros y pues el que todavía no sepa mucho los registros, que se quede, como dicen, en la misma hora y en el mismo canal para aprender más. Pero precisamente las actas de nacimiento, actas de defunción, como hemos hablado de los censos, como hemos hablado de los diarios, ¿verdad? Que los diarios son una fuente confiable de información también, que incluso los diarios han sido eh, utilizados por la iglesia para transcribir los libros de los santos, ¿verdad? Se tienen como fuentes históricas confiables. Entonces, eso también es importante. Ahí tenemos la herramienta agregar fuente, que hemos tenido algunas otras capacitaciones y estoy segura de que se van a volver a utilizar, ¿verdad? Podemos tomar nosotros fotos, podemos escanear o utilizar las que aparecen ya en el Family Search. Otra cosa que podemos hacer es escribir resúmenes breves y claros, ¿verdad? Sobre qué esta prueba me está aportando. Yo, ahora mi mamá viene, ¿verdad? Ella siempre disfruta mucho de hablar con sus tías, con sus tíos, con sus primos, y entonces ella siempre me dice, es que la tía Emil se dijo tal cosa, es que el tío Manuel se acuerda de tal otra. Entonces, esa información es valiosísima, hermanos, y hay que registrarla. Muy bien. Ay, perdón, hermanitos. Dice que tenemos que evitar las fuentes duplicadas o incompletas. Ay, hermanos, esto sí que es como difícil, ¿verdad? A mí, yo se los cuento desde mi experiencia.
Ahí yo creo que uno de los que más fuentes tiene como 52 fuentes. Y yo me puse a limpiar aquello y yo dije, no puedo. Porque ahí de repente se agrega y se agrega y se agrega y otra persona que tiene una fuente no se fijó en las fuentes anteriores y la vuelve a agregar. Bueno, por dicha hay muchas fuentes, digo yo, pero pues sí, ojalá evitemos duplicar fuentes, revisemos las que ya están, qué información nos aportan para ver si necesitamos agregar otra fuente. Y bueno, fuentes incompletas, ¿verdad? A veces tal vez, pues si no estamos muy seguros, si la fuente no nos está aportando demasiada información, no ponerla. Sin embargo, yo pienso, ¿verdad? Que ahí eso es como con cautela, porque a veces tal vez la información que viene es un poquito incompleta, pero también es valiosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle título, ¿verdad? Y poner una descripción, porque si no, entonces, ¿para qué agregamos la fuente? ¿Verdad? Para que sea fácil. En notas y etiquetas, bueno, ahí esto es lo más bonito porque el Family Search me da cancha para que yo hable de todo lo que quiera hablar y ponga todo lo que yo quiera decir. Ahí en mis notas, observaciones, hipótesis o aclaraciones, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, creemos que fue en tal época porque la tía contaba, ¿se acuerdan lo de que fue antes de la Primera Guerra Mundial? Ahí lo voy a poner, por supuesto. Y en esa nota de audio, si es que estoy guardándolo como recuerdo, si es que tengo una nota escrita, puedo hacer la etiqueta de la persona de mi antepasado. Este, también vean que las etiquetas de dentro nos ayudan a ordenar cronológicamente la vida de una persona. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que ya me viene en detalles el nacimiento, dónde se casó, los hijos que tuvo y pues cuándo sucedió el fallecimiento, ¿verdad? Y bueno, cuando estoy ahí todavía investigando, vean, a mí me pasó, yo quería completar todo mi abanico completo porque, ay, yo decía, sí, esta es mi meta de estas vacaciones, ¿verdad, mami? Y yo siempre conversamos de eso, de que en vacaciones yo me doy gusto pasando un poco más de tiempo con el Family Search y entonces quería completar el abanico y me apareció una María, ahorita no me acuerdo el segundo apellido, en ese momento lo tenía muy claro. Y entonces ella me aparecía como madre soltera. Y luego me aparecía otra María y otra María. Y yo decía, ay, no, era como, lo voy a decir, hermanos y hermanas, era como una maldición llamarse María, porque entonces eran madres solteras. Y yo dije, ay, qué dicha que esta rompió ese patrón y le puso a su hija otro nombre. Le puso como Rosa, algo así. Yo dije, porque ya no podía yo con más Marías, madres solteras. Pero entonces era muy difícil llegarle al nombre si era o no era. Y yo le tenía incluso a mi hermana con videollamada y yo le decía, Mari, es que yo creo que es esta. Y ella me decía, Gordis, usted no la puede poner si no está segura. Y yo, pero es que yo estoy casi segura que sí es, ¿verdad? Porque ese afán, ¿no? De tener los nombres completos. Pero que no la puede poner si no está segura. Y yo, bueno, entonces yo digo, ¿qué hago con esta fuente? Como dice ella, no puedo adjuntarla porque no estoy 100% segura de que sea ella, pero creo que sí. Entonces, precisamente la ponemos como investigación pendiente, revisar fulana de tal, ¿verdad? Para que entonces, bueno, preservo la fuente para revisarla y luego compararla con otros datos que encuentre, pero aún así preservo esa fuente porque estoy casi segura, tenía así como todo el espíritu de Elías, ¿verdad? De que era esa, de que esa María era y que esa era la hija y que la otra era tararara. Pero bueno, como no es completamente confiable, no la quiero descartar, pero no la puedo agregar, la pongo en investigación o investigación pendiente, ¿verdad? Eso, como les digo, me ayuda con mi árbol familiar. Y bueno, pues estas herramientas, Carol, valga, ¿verdad? La aclaración, sí, ahí le hacen una pregunta. en el chat. Igualmente, yo soy de México, parece los apellidos de mis padres. Muy bien, no entiendo bien lo de etiquetas. Ah, ok, vamos a ver. Voy a tratar de salirme, hermanita, de acá y enseñarles el family. Acá, vamos a ver dónde lo puedo, con quién podemos, con Juan Jorge de Jesús, vamos con la abuelita. Ay, chiquillas, ya me perdí.
¿Dónde están mis papás, mi mamá? Aquí es que lo que quiero llegarles, abuelito. Vamos, no sé si voy a poder hacerlo, hermana, pero voy a intentarlo. Vean que acá está, mi mamá dice fuentes, cero fuentes, ¿verdad? Entonces, digamos que yo voy a revisar, vean, esta viene de acá, de que ayudar con la investigación, sugerencia menos probable. Vamos a ver si me sale, hermanos. Em, Acá me aparece este registro, revisar y adjuntar. Entonces, así como estamos en vivo, no sé si me vaya a salir, pero uno puede, digamos, en la fuente puede ponerle como decir los nombres, ¿verdad? A mí me parece que sí, vean que lo que me está agregando acá es información, dice Georgina María de la Trinidad, y acá nada más tengo Georgina Vargas León, pero en 1995, vean que nació el 27 de marzo, ¿verdad? San Juan de Dios Desamparados, ven que aquí me puso más información. Oiga, ma, ¿por qué le salen desamparados? Eso hay que revisarlo. Hablando, hablando en vivo aquí nomás. Ay, hermanos, se lo voy a dar aquí a adjuntar, ¿verdad? Porque pues sí estoy como segura de que esta es. Y ay, es que me estorba un poquito esto de los del Family Search. Em, entonces se supone, en estos momentos se supone que debería de tener por lo menos una fuente. Vamos a volver al registro. En el registro yo le puedo dar guardar, ver todo el documento, copiar referencia. Ahí está el link. Vamos a ver que todo esté bien. Ok, le voy a dar guardar. Guardar en la caja de fuentes. Notas. Acá yo puedo poner una nota. Bueno, digamos que esta fuera la hermana que está en investigación. Puedo poner ahí la nota, puedo no ponerle nada y lo puedo guardar. Cajita. Estoy corriendo para acá y para allá los cositos del family. Aquí en mi cajita de fuentes tiene que estar esta Georgina. Y bueno, aquí yo creo que estoy haciendo como lo mismo. Nombre de pila, si no, aquí no. No lo voy a hacer ahorita, hermanas, pero ahí puedo, digamos, creo, no sé si vieron donde se pueden poner como las notas, ¿verdad? Este, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los recuerdos en las reseñas o en las galerías, ¿verdad? También podemos poner estas etiquetas que me unen, me enlazan a la persona con el árbol familiar, ¿verdad? Que podemos hacer ese tipo de enlaces. Yo creo que en otras capacitaciones tal vez se puede explicar un poquito mejor eso, ¿verdad? Aquí no me salió tan bien, entonces creo que tal vez hermana Ángela toma nota de que podemos dar una capacitación como más exclusiva de eso. Pero es como escribir, ¿verdad? Uno escribe, uno pone la etiqueta de la persona, este, para que quede un poco más clara toda la información que se está dando. Ok, esto ya lo vimos, ¿verdad, hermanos? Ahí, perfecto. De notas, etiquetas. Así, investigación pendiente y datos confirmados y las herramientas. Mana, creo que no le respondí la pregunta, ¿verdad? Muy claro, pero digamos que cuando estamos haciendo la investigación y adjuntamos estas notas, tenemos la oportunidad de escribir esta información y cuando se adjunta la fuente, ahí me va a aparecer, ¿verdad? Como tres nombres o
el nacimiento o el matrimonio o la defunción, ¿verdad? Cuando ponemos esa información, podemos ponerle ahí también en una nota que estamos pendientes de hacer la más investigación. Y pues aunque hayamos hecho todo esto relativamente bien, ¿verdad? Pues tenemos que darle una revisión y un mantenimiento. Entonces a mí a veces me llegan las notas al correo de esta persona que está siguiendo, tiene como, ¿cómo es que le llaman? Una actualización y yo me meto porque yo brinco y digo yo, "Ah, ¿qué me le hicieron? ¿Qué me le cambiaron?" ¿Verdad? Entonces tal vez es algún familiar, ¿verdad? De las ramas que está haciendo investigación familiar, que de repente, ay, no sé, algo encontró o algo puso, ¿verdad? Y que entonces pues esa parte también es valiosa de estar, eh, hacerlo. Déjalo, ay, hermana Griselda, no vi la nota y ya lo quité. Ahorita después tal vez podemos volver. Bueno, la revisión y el mantenimiento, esto es algo para mantener, como decía el hermano, un árbol familiar saludable, ¿verdad? Hay que revisar periódicamente, los errores se propagan fácilmente. Entonces, bueno, yo les he comentado el caso de que no avanzábamos con la historia familiar porque era de apellido Vargas y yo le ponía Vargas con V, ¿verdad? Y nada, y nada, y nada. Y yo, ay, pero ¿cómo? Ay, pero qué. Y yo, ¿verdad? Esas chispitas de Elías el profeta, Vargas con V, y me aparece un montón de información. Entonces, pues algún párroco, algún escribiente que pues no sabía que se lo cambió y en lugar de con V lo puso con V. Bueno, ese tipo de errores tipográficos también los podemos corregir. De repente yo me pongo a investigar estos casos que les decía, ¿verdad? El póngale 1820 aproximado y a ella 1821. Bueno, en algún momento yo me acuerdo quiénes eran. Bueno, sigo buscando información para que mi árbol esté más sano. Y entonces ya me encuentro el registro y no, resulta que no era en 1820, sino que fue en 1815, que él estaba grande, que ella era una chiquilla, ¿verdad? Eso también es bastante común en América Latina, ¿verdad? De que un hombre muy mayor, en esas épocas, pues se casaba con una muchachita tal vez más jovencita, em, por muchas situaciones y todo, ¿verdad? No, no es crítica, es historia, ¿verdad? De cosas que sucedían. Este, entonces, echamos una revisadita, ¿verdad? A ver qué cambios están sucediendo, qué podemos agregar. De repente tengo ahí la cosita amarilla del templo. Entonces yo digo, ah, mira, tal vez avancé mucho para acá, ya lo dejé botado, ¿verdad? Vean, a mí me pasó, y yo lo digo, pues, con cierta, yo no le llamo vergüenza, pero como con cierta culpa, ¿verdad? Em, Hay mucho énfasis siempre en hagamos muchos bautismos y uno hace entonces, en aquellas épocas uno iba y podía bautizar hasta 50 miembros de la familia. Ahora las cosas han cambiado mucho y pues te aceptan unos 5 y qué sé yo. Pero digamos que antes podía suceder que hacías un montón de bautismos, ¿verdad? Lo cual estaba perfectamente bien en ese momento. Pero entonces se avanzaba muy lentamente con las otras ordenanzas, ¿verdad? Tal vez no tanto con las iniciatorias, pero más lentamente con las investiduras. Y como para sellar todo el núcleo familiar tenía que tener todas las ordenanzas, los sellamientos todavía más lento, ¿verdad? Entonces a mí me pasó que hace como unos 2 años me encontré, bueno, pobrecito, un familiar que se le había hecho el bautismo como en el 2002, 22, como por ahí, y se le hicieron, y se le hizo la investidura casi 20 años después. Y yo decía, ¿verdad? Pero pues pasó. Entonces, a veces tal vez esto de estar revisando periódicamente el árbol familiar, ¿verdad? Bueno, por dicha se le hicieron ya todas sus obras, pero vean qué pena, hermanos, 20 años el pobre santo esperando, ¿verdad? Y yo digo, como decía Cantinflas, no hay derecho, pero bueno, pasó. Entonces, si estamos revisando periódicamente el árbol, evitamos este tipo de cosas y vamos así tal vez como en orden. Yo sé que es complicado, ¿verdad? Yo sé que
A veces no tenemos los recursos y no tenemos las oportunidades y qué sé yo. Pero pues revisemos constantemente nuestro árbol precisamente para asegurarnos por lo menos que todos estén bautizados y poquito a poco seguir con las otras ordenanzas y evitar pues los errores que se propagan. Ahí corregimos posibles duplicados, fechas imposibles, ¿verdad? Como de que nació antes del primer, ¿cómo es? Nació después que su primer hijo. Ay, bueno, entonces hay que ver si era hermana en lugar de la mamá, ¿verdad? O qué es lo que está pasando ahí, estas relaciones, como decía la hermana hace un rato, ¿verdad, Keida? Ah, no, pues que es mi esposo, no me puede salir como mi hijo. Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando, cómo corregimos esos errorcitos que a veces se dan. Y bueno, por dicha, el Family Search tiene alertas automáticas, ¿verdad? Entonces hay que prestarles atención. Si me llegan mensajes al correo, pues no agradecer y revisar el correo, ¿verdad? Y corregir lo que tenga que corregir. Y esta parte es importantísima. Vean, hermanos, cuando yo, ay, no lo traje, lo dejé, pero cuando yo entré al templo, mi mamá me dio un fichero donde venía insertado un librito de notas, un lapicero y el fichero. Entonces yo tengo ahí mis tarjetas, bautismos, iniciatorias, investiduras, sellamientos. Y ahí voy con mi orden. Y un papelito, ¿verdad? Donde voy registrando. Y mi mamá ahora, bueno, ahora me lo dice en el WhatsApp porque estamos lejos. Ay, fulano de tal, hay que buscarle tal cosa, al fulano de tal. Y a mí a veces se me olvida aún así, ¿verdad? Pero bueno, mantener una lista de pendientes o en qué estoy trabajando porque no podemos trabajar a veces todos los días en el Family Search. Y como yo, que le doy mucho énfasis, tal vez los domingos y cuando estoy de vacaciones, de ahí pasa toda una semana que tal vez no me he metido a trabajar en nada. A la semana siguiente ya no me acuerdo ni dónde estaba, ni por quién iba, ni quién seguía. Entonces yo tengo mi papelito de notas, estamos revisando, bueno, lo dejé allá, no se los puedo enseñar. Pero bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es el fulano? Yo todavía, aunque soy muy tecnológica, soy de papel. Entonces yo apunto la fecha. Fulano de tal, primer hijo, tal fecha. Entonces tiene que ser por estas fechas. Aquí, el otro nombre. Y ahí voy viendo. Entonces a la semana siguiente que voy a coger, yo reviso mi cuadernito y pues sé dónde tengo que seguir. Entonces, eso es una recomendación que les doy, que me parece les puede ser bastante útil, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir viendo por dónde quedaron cuando retomen sus estudios del Family Search. ¿Ok? Y bueno, ¿verdad? Ya como para ir concluyendo, organizar los datos personales no solo es orden, es respeto por la historia familiar. Es un respeto que le damos a nuestros antepasados, ¿verdad? Yo siempre les digo cuando tengo la oportunidad de compartir mi testimonio, es que este papelito es solo un papel con un nombre, pero tuvo toda una historia de vida y le pasaron muchas cosas. Y gracias a que esta persona existió, yo estoy aquí también. Entonces tenemos que mantener ese respeto, ese amor, volcar nuestro corazón a nuestros antepasados, que ese nombre represente a alguien, ¿verdad? Y entonces, bueno, un árbol claro facilita que otros colaboren con vos, ¿verdad? Que te ayuden, que sepan por dónde vas, que te metan la información correcta. Este, cada corrección mejora la confiabilidad del proyecto familiar, porque en casa somos 5 hermanos, ¿verdad? No todos trabajamos en historia familiar, pero somos 5 hermanos que nos beneficiamos del trabajo que otros hagan y que a mis hermanos les encanta. Vean, yo soy como la más loquilla por la historia familiar. Y yo cuando logro linkearme, les digo yo, ¿verdad? Encontrar, yo digo, ay, vea, fulano, me encontré sutano, me engano, y los papás y perencejo y todo, y emocionadísima. Entonces, bueno, es un proyecto familiar, ¿verdad? Que tiene que estar limpio para que sea confiable. Y bueno, tómate el tiempo para revisar y documentar. Tu árbol será la herencia más precisa para las próximas generaciones. Y esta es como la super meta, ¿verdad? Que nuestros hijos, nietos y los sobrinos y todos los que estén a nuestro alrededor
tengan este tesoro tan hermoso que es saber de dónde vienen sus raíces. Y mientras más información podamos encontrar, pues más rica va a ser su propia experiencia. Y esta es la clase, hermanos y hermanas, y la comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé, bueno, ahí Amén. sí, en estos momentos quería volverme a meter para ver si encontraba cómo etiquetar las fuentes, este, para la hermana que me pidió, ¿verdad? Y es que a veces aún así como en vivo lo agarra frío, como digo yo, y se le va a uno. Él sí tiene aquí recuerdos, este, de esta persona. Bueno, como vean, siempre puedo agregar mucha más información, ¿verdad? Agregar una breve historia de vida. Aquí yo puedo, digamos, ay, vean que usó bigote mi abuelito, entonces tengo la foto de mi abuelito con un bigotazo. Y puedo, digamos, pues etiquetar y poner fuentes y poner nombres, ¿verdad? De cosas eh, que todavía no sé, que están un poco incompletas, que de repente, por supuesto, los hijos fuera del matrimonio, ¿verdad? Toda esa información yo la puedo ir metiendo en mi árbol familiar. Yo le decía este jueves que pasó de la semana pasada que estaba compartiendo en el barrio a las hermanas, yo les decía, no hay vergüenzas en la historia familiar, ¿verdad? Porque a veces uno puede decir, ay, no, es que cómo vamos a poner que el abuelito tuvo un hijo de fuera o tuvo un amante con quien tuvo hijos, ¿verdad? Ay, no, qué vergüenza. No, 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 hermanos y hermanas, olvídense, este no es tema de la clase, pero yo les quiero decir, no hay vergüenzas en la historia familiar. En la historia familiar hay familia, ¿verdad? Nosotros no vamos a juzgar ni las acciones ni los hechos de otras personas en otras épocas. Eso lo hará el Padre Celestial. Nosotros ponemos toda la información. Si mi suegra tuvo 3 hijos y todos con un hijo diferente, ponemos a los todos y listo, ¿verdad? Esto no es para vergüenzas ni para juzgar. Esto es para ampliar nuestro árbol familiar, para tenerlo lleno, rebosante. Y pues lo más importante, fechas, datos, nombres estandarizados y agregar cualquier otra información que podamos y queramos. Bueno, ahora sí, ya no hablo más, hermanos y hermanas. No sé si tienen preguntas, comentarios y quedo a su entera disposición. No me dejen sola. Ya todos se quedaron muy callados, ya nadie habla, nadie me dice nada. Ahí el chat, voy a leer el chat. Vamos a ver. No, con muchísimo gusto, hermanas. Ok, muy bien, vamos a revisar todas a esos nombres y esas fechas, ¿verdad? Vean, chiquillos y chiquillas, de verdad, todos cometemos errores y metemos gente donde no hay, todo. No pasa nada, para eso hay vida, para arreglar todo. Mi abuelito decía que todo tiene solución menos la muerte. Y si uno es creyente, hasta la muerte tendrá solución. Entonces, no tengamos pena de nada. Bueno, hermanita Ángela, yo creo que no hay muchas dudas hoy, pareciera.